Hola, buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Es un placer, un gusto nuevamente estar con ustedes y poder compartir nuevamente sus hermosas palabras. Hoy traemos el propósito de compartir un mensaje, aunque sencillo, pero creo que la palabra de Dios es clara y entendible. De ninguna manera se intenta quitar o poner lo que en realidad la palabra ni pone ni quita. Es exactamente lo que la palabra determina, enseña, manda, ordena, decreta. Por ello, a través de este mensaje hablaremos de un tema que consideramos, aunque sencillo, pero a la vez de mucha importancia. El mensaje trata acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra lo hace saber de una manera clara y comprensible. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Así lo mencionan las Escrituras. Aunque hay varias al respecto, aportaremos solo una. Marcos capítulo 1, texto 1, y lo narra así de una manera clara y contundente. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Al respecto, la palabra misma da testimonio y Dios mismo da testimonio de Jesús. Cuando Jesús acudió a ser bautizado por Juan, después de que Juan fue bautizado, al salir del agua, dice la palabra que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió en forma corporal como paloma. Y se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual he hallado complacencia. Claramente la palabra lo dice así de una manera sencilla y comprensible, de lo cual no se puede tener duda. Y esa es la realidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. De alguna manera la palabra trata acerca de la persona de Jesús y Jesús mismo, colocándose en el lugar que él sabía que le correspondía, nunca usurpó querer ser más, ni aún menos tampoco, sino solamente lo que su padre había determinado al respecto de lo que sería o ha sido o es su persona. Jesús hablaba de una manera clara y entendible. Decía: yo he venido en nombre de mi Padre. He venido en nombre de mi Padre. Y a mí no me reciben. Esas palabras fueron comunicadas por Jesús al pueblo de Israel. Decía que él había sido enviado por su Padre. En otro pasaje dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrada, hago siempre. Son dos escritos y creo que es suficiente para que comprendamos el propósito del mensaje. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús fue enviado por Dios. Todo esto tuvo un principio, un inicio. Jesús, antes de ser bautizado por Juan, no era reconocido como lo que fue después de su bautismo y la ascensión del Espíritu Santo a él. Dice la palabra que Jesús, después que fue bautizado, al subir del agua, los cielos fueron abiertos y se vio al Espíritu de Dios que descendía en forma corporal como paloma, y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tomo complacencia. Después de que él fue bautizado, se comenzó a realizar el principio o el comienzo de lo que sería su ministerio.
y lo inicia. Algunas de sus primeras palabras mencionadas por él fueron: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las palabras expresadas. Le demandaba a la gente que estaba cerca o a los que de alguna manera creían en él o lo seguían, la necesidad de arrepentirse, porque la determinación de parte de Dios era de que el reino de los cielos se había acercado. Quizás otro día expliquemos acerca de esa realidad o de esas palabras, reino de los cielos. Solo así, de una manera en concreto y sencilla, reino de los cielos equivale a lo mismo a decir el poder gobernará la tierra, el cielo gobernará la tierra. Dios se determina, se propone que su autoridad y su poder será realizado en la tierra como también se realiza en los cielos. Y de esto mismo Jesús dio testimonio cuando dijo en la oración del Padre Nuestro: que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De alguna manera, en el propósito y plan de Dios está someter a todo el mundo, a todas las gentes, a su gobierno, a su designio, a su voluntad. Por el momento la gente vive libre, pero llegará el momento en que esto dará un cambio. Todo mundo quedará sujeto, sometido a la autoridad de Dios. Y esto ya ha tomado un inicio. Por ejemplo, anteriormente, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, vivíamos de acuerdo a nuestra voluntad. Hacíamos lo que queríamos, pensábamos como queríamos, pensábamos y hacíamos lo que queríamos. Pero desde el momento en que nosotros decidimos creer en Dios, aceptar a Cristo y entendimos que Él se proponía en nosotros ya no dejarnos vivir de acuerdo a nuestra voluntad, porque lamentablemente esta es mala. Y el resultado de ella, de seguir viviendo como íbamos, definitivamente sería la muerte. Por eso es que de una manera así voluntaria, sin forzarnos ni obligarnos, decidimos aceptar el gobierno de Dios en nosotros o la autoridad de Dios en nosotros, sujetándonos así de una manera voluntaria, ¿sí?, y de corazón. Hasta ahorita todavía se está realizando de esa manera, pero en el plan de Dios está, como ya lo ha dicho la palabra, someterlo todo bajo la autoridad o el poder de la persona de Jesucristo, a tal grado que las palabras del Señor anuncian con toda claridad: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Este tiempo llegará. Un día esto sucederá, será establecido, porque así Dios lo ha determinado y lo ha decretado. Solo se espera el momento, el tiempo llegado, pero cierto, llegará. Pues bien, en este mensaje se tiene el propósito de compartir con ustedes esta palabra hermosa que nos habla acerca de la verdad de la persona de Jesucristo. Fue enviado por Dios, es el Hijo de Dios. De alguna manera, el término que la palabra expresa de un pasaje de Lucas capítulo 18, capítulo 4 del texto 18 al 21, cuando Jesús dice la palabra que entró a una de las sinagogas judías y estando dentro se le dio el libro del profeta Isaías, y dice que tomando el libro se levantó a leer, y dice que la lectura que compartía y leía era esta: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido.
Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, y para predicar el año agradable del Señor. Una vez terminada la lectura, dice que enrolló el libro y se lo dio a los que estaban ahí. Los ojos de ellos, dice, estaban fijos en él, y él expresa así de una manera clara y sencilla: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Cuando la palabra emplea el término "el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido", equivale a lo mismo a decir: el poder de Dios, la autoridad de Dios está sobre mí. He sido autorizado, he recibido autoridad, poder para llevar a cabo y efectuar a cabo todas estas cosas. A partir de ahí en adelante, la personalidad y la vida de Jesús sufrió una transformación, un cambio. Se le comenzó a escuchar una doctrina, una palabra que no existía, que no la había en el pueblo, que tampoco se predicaba y se enseñaba en las sinagogas. Algo nuevo, incluso la gente misma decía: ¿qué quiere decir? Es una nueva doctrina. O este palabrerío, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Sí. Comenzó a causar admiración. Y por cierto, dice la palabra que les predicaba y les hablaba como quien tenía autoridad para hacerlo. Todo el poder se le había dado. A partir de ahí en adelante los demonios se sujetarían y en su nombre serían echados fuera. Sanaba enfermos, curaba leprosos, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos. Todo eso era indicio, ¿verdad?, de que algo sobrenatural había en él. Antes de esto no sucedía en la persona de Jesús. Pero después de que el Espíritu de Dios reposa en él y el poder de Dios, sí, le es otorgado, comienza así a llevar a cabo un ministerio de gloria, precioso, lindo, hermoso. Y es así como comenzamos a conocer nosotros a la persona de Jesús, porque antes de los 30 años, la verdad no nos era conocida más que en lo mínimo de cuando él nace, ¿sí? Y en su etapa de niñez, de cómo era llevado a guardar los días del sábado a las sinagogas judías. Pero todo lo que se le conoce de la edad de 30 años en adelante, después de que él fue bautizado o ungido o recibe el poder de parte de Dios, se le comienza a ver un nuevo ministerio. Por lo tanto, lo que expresaremos enseguida, me gustaría, ¿verdad?, que fuera analizado, estudiado a fondo, y que de alguna manera no lo menospreciemos, sino más bien lo valoremos tomándolo en cuenta. Porque realmente las cosas deben ser así como están escritas. No se le tiene que poner nada, ni tampoco quitar nada. Se debe de hablar, expresar y enseñar única y exclusivamente lo que está escrito. Y si la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, es porque la realidad es esa. No tenemos por qué argumentar otra cosa. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es un enviado por Dios. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de un enviado, queremos decir que él hablaba en nombre de su Padre. Y él mismo lo decía. ¿Sí? Yo he venido a hablarles en nombre de mi Padre. El Padre que me envió, él me ha dado mandamientos de lo que debo de hablar y de lo que debo decir. Siempre fue humilde y sencillo y se sujetó siempre al designio de la voluntad de Dios. Y aunque en esa representativa de Dios nunca osó usurpar ese lugar como si él fuera Dios mismo, no, sino más bien se sometió
como hijo obediente. Y aunque hallado en la condición de hombre, y aunque portaba el nombre de Dios y representaba a Dios, y hablaba como si fuera Dios, nunca usurpó ese lugar o ese grado. Siempre tomó su forma de siervo como era. Se sujetó, se humilló hasta lo sumo. Y agradó tanto a Dios esto, que a Dios le plació compensarlo, dándole un nombre, un grado que sería sobre todo nombre. Pero hablaremos después al respecto de esto. Continuando el mensaje, entonces debemos entender que Jesús comenzó a aportar una autoridad, comenzó a manifestar un poder. Y es aquí donde surge la pregunta. ¿Ese poder, esa autoridad que Jesús estaba representando, era propia o era delegada? Cuando queremos decir delegada, queremos pues dar a entender, pues dada por alguien, autorizada por alguien. Podía hacer todo lo que hizo, todo lo que hacía por él mismo, o porque se le había concedido a él la autoridad o el poder para hacerlo todo. Este es en sí realmente el propósito del mensaje. No desestimando lo que en realidad es nuestro precioso, bendito y hermoso Señor Jesús, pero sí dándole solo el grado que Él posee, tiene y se merece. La realidad de este mensaje es esa. ¿Sí? La autoridad que Jesús manifestaba no era propia, sino era delegada. Jesús mismo lo dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. ¿Sí? Entonces desde ahí creo que nosotros debemos de comprender esto. El pasaje de verdad que nos habla de el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado, que equivale a lo mismo decir, he recibido poder y se me ha autorizado para realizar o llevar a cabo todas estas cosas. La gente religiosa a veces lo llegó a cuestionar. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿O quién te dio esta autoridad? Así de una manera sencilla y clara Jesús podía responderles que lo que él hacía no lo hacía por sí mismo, sino que lo hacía por órdenes y mandatos de Dios. Yo no estoy haciendo nada por mí mismo, él decía. El Padre que me envió, él me ha dado mandamientos. Sea entendible esto. Él me ha ordenado, me ha dado autoridad, poder para llevar a cabo todo esto. No lo hago por mí mismo. Él me envió, Él me autoriza, Él me manda, Él me da poder para hacerlo. Estaba clara su respuesta y a la vez era comprensible. Por ello, hermanos, al conocer esto, debemos nosotros concretarnos también a creer y a confiar que la verdad es esa, y es así como lo estamos escuchando. Jesús representaba el poder o la autoridad de Dios. Hay muchas cosas que hablar aquí al respecto, pero hablaremos un poquito después. En cuanto a lo que predicaba, hablaba y enseñaba, él claramente decía, la doctrina o la palabra que estoy hablando no es propia, no es mía, sino pertenece a aquel que me envió. La palabra que él hablaba, él decía bien claramente, no es mía, sino del que me envió. Ese testimonio, palabra escrita, está en el libro de Juan, capítulo 7, texto 16. Y el libro de Juan, capítulo 12, textos 49 y 50. Sí, esa es la realidad. La palabra que él portaba o hablaba o enseñaba no era propia,
A él se le daba todo lo que tenía que hablar, todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía que enseñar. Él simplemente obedecía órdenes y hacía todo de acuerdo a lo que se le mandaba o indicaba. Y es aún probable, ¿verdad?, que para todo quizás pedía consentimiento. Por favor, ¿verdad?, consideren estas escrituras y pues veámosla a fondo, ¿sí? Y tomemos la realidad de lo que dicen. La palabra que él enseñaba, la doctrina que él enseñaba, no era propia, sino era dada, le era dada por el Padre. Como hombre y como hijo estuvo siempre sujeto a la autoridad de Dios. Aunque representaba el nombre de Dios, aunque podía hablar como si fuera Dios, nunca usurpó ese lugar. Nunca le dijo a la gente, yo soy Dios Todopoderoso. Nunca osó. Dice la palabra bien claramente. ¿Sí? Hallándose en la condición como hombre, no usurpó querer ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino comprendió todas las cosas, entendió que la realidad pues no sería esa la correcta. Tomó solamente el lugar que le correspondía, como hijo. Se sometió a la voluntad de Dios, hizo todo de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeció órdenes, ¿sí? Y todo lo hizo exactamente como su Dios, como su Padre, se lo había indicado que lo hiciera. Exactamente así lo hizo. Como hombre y como hijo estuvo sujeto a la autoridad de Dios. Juan 6, capítulo 6, texto 38. Y Juan 5, versículo 30. Y decía unas palabras bonitas, hermosas. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, el Padre, porque lo que a él le agrada, yo hago siempre. Era un hijo hermoso, obedeció, se sometió a su Padre en todo. Gracias a Dios, ¿verdad?, que se puede aprender acerca de él también como hijos a hoy nosotros, de nuestros padres. Y su obediencia no fue limitada o temporal. Desde el principio hasta el fin, fue obediente hasta la muerte. Y aunque de alguna manera fue una muerte dolorosa. Dice la palabra, y hallándose en la condición como hombre, se humilló siendo obediente hasta la muerte. Quiere decir, desde principio a fin, de ninguna forma desobedeció a su padre. Siempre fue un hijo obediente en todo. Y aunque el último mandato quizás era durísimo, hasta morir, hasta la muerte. Aunque de alguna manera para él era algo fuerte y doloroso, no rehusó hacerlo. Aunque intentó, ¿verdad?, de alguna manera, pues rogarle a su padre que si fuera posible ese mandato pues quedara de alguna manera pues sin hacerlo. Pero reaccionaba así y decía, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Insistió 3 veces y el mandato decreto de parte de Dios era, debes hacerlo, tienes que hacerlo. Se sometió finalmente y lo hizo. Fue obediente hasta la muerte
y una muerte dolorosa, vergonzosa, una muerte lamentablemente donde Él fue afrentado, humillado, pero gracias a Dios lo hizo. El libro de Filipenses 2:8, Mateo 26:41 al 42 y Hebreos 5, texto 8. Fue obediente hasta la muerte. Él no hacía nada, ni hablaba nada de su propia cuenta. Todo lo hacía por órdenes y mandatos de Dios. Juan 12:49 y 50. Deuteronomio 18:18 y Juan 8:28. Él no vino solo o de su propia cuenta, sino que fue enviado por Dios para cumplir varias funciones o mandamientos que Dios le daría que cumpliera. Lucas capítulo 4, 18 al 19. Sí, Él no apareció solo en el mundo, fue enviado, pero todo de acuerdo a su tiempo. ¿Por qué no fue antes? Porque Dios ya lo tenía ordenado y decretado todo a su tiempo. Dice, por ejemplo, el libro de Gálatas: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. Entonces comienza la etapa de Jesús, ¿sí? Llegado el cumplimiento del tiempo, o sea, para todo había tiempo. Y el tiempo de la venida de Jesús se había acercado. Y una vez ya habiéndose acercado, se lleva a cabo. Jesús nace. Y aquel pasaje también que compartíamos de Isaías, en donde dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, se cumplió en tiempos, ¿verdad? En esos tiempos, cuando la palabra del Señor dice que Jesús entró a esa sinagoga, ya siendo de edad de 30 años, y se le da el libro del profeta Isaías, y el Señor lee, y después de leerlo dice: hoy se ha cumplido esto. Pues todo tenía su tiempo. El tiempo de nacer de mujer, el tiempo de ser ungido, autorizado por Dios. En Dios todo estaba decretado y ordenado según el tiempo disponible o determinado por Dios. Y no solo esto, sino también fue enviado por Dios para cumplimiento de lo que estaba escrito de él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hay muchas profecías que hablan acerca de la venida de Jesús, pero esas profecías eran solo verbo. ¿Qué quiere decir verbo? Palabra. Fueron palabras, ¿verdad?, profetizadas, dichas, inspiradas por Dios, por el Espíritu de Dios, que cada una de ellas se vendría a cumplir de acuerdo a los tiempos determinados por Dios. Entonces, desde Génesis en adelante, Jesús comenzó a existir ya en forma de verbo, es decir, en forma de palabra escrita. Pero todo eso que la palabra o verbo hablaba acerca de la persona de Jesús, un día llegaría a su cumplimiento total, conforme a todo lo que estaría escrito en el libro de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que las profecías hablaran
acerca de la persona de Jesús sería cumplido. Entonces, desde Génesis en adelante, Jesús comenzó ya a existir en forma de ¿qué? De verbo, o de palabra, o de profecía. Es como si leyéramos en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés le dijo al pueblo: profeta les levantará el Señor como yo de entre vuestros hermanos, a él oíd. Y será que cualquiera que no escuchare la voz de aquel profeta será desarraigada del pueblo. Moisés hablaba acerca de que Dios levantaría un profeta como él de entre sus hermanos. ¿A qué profeta podría haberse estado refiriendo? Porque hubo muchos. Pero ahí ese espíritu de la profecía, de acuerdo a esa palabra, la palabra hablaba claramente acerca del verbo o de la persona de Jesús, que vendría también a ser un profeta en su tiempo para el pueblo de Israel. Pero ahí solamente era verbo, pero aquel verbo vino a ser un hecho, una realidad. Ese verbo profeta un día se convirtió en un profeta real y verdadero. Y de todo ello hablan las escrituras. Por ejemplo, Lucas 24, 25 al 27, Lucas 24, 44 al 47, Lucas 22, 37. Jesús hablaba claramente al respecto de esto. Él ya existía, pero ¿qué era? Era verbo solamente. Él no existía así de la manera que la palabra lo expresaba en aquellos tiempos. Ese profeta del que hablaba Moisés no existía, y sí existía, pero solamente en forma de verbo o de palabra. ¿Sí? Y así como ello, ahora creo que es comprensible entender todos los pasajes que están escritos o hablaban acerca de la persona de Jesús. Por ejemplo, el Salmo 2 dice: Jehová me ha dicho a mi hijo, eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré como heredad las naciones y como posesión tuya los términos de la tierra. Ahí ese verbo o esa palabra nos están hablando también acerca de la persona de Jesús. Pero no existía como persona aún, pero sí como verbo. Porque al expresar la palabra acerca de algo o de alguien, ¿sí? Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, esa palabra escrita o verbo escrito hablaba acerca de la persona de Jesús, pero sin existir aún todavía. Sin embargo, llegó el tiempo y Jesús viene a cumplir exactamente esa palabra. Ese verbo del cual el Salmo 2.7 hablaba se convirtió en una realidad, se hizo una realidad. ¿Sí? Aquel verbo se hizo lo que la palabra misma estaba diciendo que sería. Está entendible. De esa manera pudiéramos, pues, no sé, mencionar varias escrituras. Y todas ellas se cumplirían a su tiempo, de acuerdo a lo que se decía en ellas. Aunque de principio como verbo, pero después como palabra ya hecha realidad en la persona humanamente de Jesús. ¿Por qué Jesús recibía órdenes o mandamientos de parte de Dios de lo que tenía que hacer o decir? Esto se debe entender que era lo correcto, porque en Dios hay grados de jerarquía. Y cuando hablamos de grados de jerarquía, la palabra misma, ¿verdad?, lo menciona. Cuando Pablo habla acerca de esos grados de jerarquía, en el libro de 1 Corintios 11:3 dice bien claramente: quiero que sepan, ¿sí?, que
que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Cuando se emplea ahí la palabra término cabeza, indica el gobierno o autoridad de lo que está bajo de él. En este caso se asemeja a un cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no funciona. Lo que gobierna al cuerpo o manda al cuerpo es la cabeza. Entonces el cuerpo está sometido a esa cabeza. Y este pasaje habla así de una manera clara y entendible de que la cabeza de Cristo es Dios mismo. La cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Ahí se pone un grado, se establecen los grados de jerarquía, tanto en lo espiritual como en lo humano. Quiere decir, esa es entonces la razón por la que Jesús recibía órdenes, porque el Padre era mayor que él, porque Jesús estaba sometido a la autoridad de él. Jesús no se mandaba ni se gobernaba solo, él recibía órdenes y mandamientos de parte de su Dios y de su Padre. Esa palabra es clara y entendible y está escrito. Los pasajes que hablan de ella es 1 Corintios 11:3, Juan 14:28. Juan 14:28 el Señor decía bien claramente, porque mi Padre mayor es que yo. Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Primera de Corintios 15, 27 al 28, dice la palabra que Dios determinó someter todas las cosas bajo los pies de la persona de Jesucristo. Y una vez que ya todo haya sido sometido bajo los pies de la persona de Jesucristo, dice que Jesucristo mismo se someterá al que le sujetó a él todas las cosas, para que finalmente sea Dios el que esté como un grado de autoridad, como poder supremo, y sea el único, total y completamente en todos. Así está decretado, ¿sí? El Padre, como única y absoluta autoridad, universalmente, mundialmente, en los cielos y en la tierra. Jesús sometido a esa autoridad o poder. Y todo lo demás, hombres, mujeres, todo lo demás sometido bajo la autoridad y el poder de la persona de Jesucristo. Así está escrito y así será hecho, todo a su tiempo. De alguna manera ahorita el sometimiento a la persona de Cristo es voluntario, pero llegará el momento en que esto ya no será voluntario, ni se le tolerará más al hombre querer vivir como él quiere o hacer lo que quiere, vivir como quiere, sino todo será sometido y sujetado al poder y a la autoridad de Dios. Se va a hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, se hará también aquí en la tierra. O sea, está determinado y designado por Dios ponerle un ultimátum a todo esto. El hombre triste y lamentablemente, el designio tanto de su pensamiento como de su corazón es autodestructivo. Solo piensan hacer males, dañar, destruir la atmósfera, destruir, contaminarlo todo. Dios ha determinado ya ponerle un alto y un fin a todo esto. El mundo en el que se vive pertenece a Él. Y Él ha decretado ya frenar, parar todo esto. Por eso ha enviado a la persona de Jesús. Y Jesús envió a sus discípulos para que fuera esto pregonado en todo el mundo, ¿sí? Se va a someter todo el mundo a la voluntad de Dios. ¿Cuándo? A su tiempo.
Ahorita de alguna manera se está dando tiempo o tolerancia para que este evangelio sea predicado en todas las naciones, a todas las personas, y que sirva como un testimonio de que antes de que venga el fin, Dios concedió una oportunidad al hombre de corregirse, de arrepentirse, ¿sí? De volverse a Dios antes de que se ajustara cuentas con Él. Si el hombre en su terquedad y su necedad quiere vivir o seguir viviendo a su manera, haciendo lo que quiere, pensando como quiere, viviendo como quiere, ¿sí? Entonces tendrá que sufrir las consecuencias. La palabra de Dios es clara y dice al respecto: no se engañen, porque de Dios nadie se va a burlar. Todas las órdenes, mandatos y decretos de Dios no pueden ser infringidos, desobedecidos. Dios castigará la irreverencia, la falta de respeto, porque su ley es preciosa, es hermosa y digna de verdad de tomarse en cuenta y de respetarse. No permitirá a nadie que la viole, la pisotee o que la tenga en menosprecio en poco. Todos van a dar cuenta. La palabra es clara: lo que el hombre está sembrando, eso mismo también cosechará. Lo más conveniente es entender esto y volvernos, definitivamente arrepentirnos de todo lo que no hemos estado haciendo bien y volvernos a Dios de todo corazón y hacer las cosas de la manera indicadas y enseñadas por Dios a través de la persona de Jesucristo y de sus apóstoles. Entonces, es comprensible entender que Jesús fue enviado de Dios como un mensajero de Dios, un profeta de Dios, un embajador de Dios, un enviado por Dios. Juan 8:29, Juan 12:49, Mateo 15:24 y Juan 5:43. Jesús es claro al decir que había sido enviado en nombre de su Padre, o sea, en nombre de Dios, como representante del poder o de la autoridad de Dios, estando en su cuerpo físico y humano, o sea, algo parecido como Moisés cuando fue enviado ante el faraón. Moisés representaba la autoridad o el poder de Dios. Y todo lo que Moisés hablaba sería como si Dios mismo lo hablaba. Y todo lo que Moisés determinaba hacer era como si Dios lo estuviera haciendo. O sea, el Padre determinó que Moisés hablara como si él fuera. Y lo que dijera Moisés que se hiciera, fuera hecho. Entonces así vemos como a través de la persona de Moisés, Dios le habló al faraón, y cuando Moisés habló acerca de las plagas venían por poder o autoridad de parte de Dios. No porque Moisés tuviera ese poder o autoridad, sino se le había también delegado o conferido poder o autoridad para hacer todo lo que de parte de Dios se había determinado o se había ordenado o mandado hacer. Por lo tanto, podía hablar, ya que estaba autorizado por Dios para usar su nombre o autoridad o poder. Sin embargo, teniendo ese privilegio y distinción, él nunca usurpó el lugar de Dios, aunque podía aprovecharse y hacerlo, pero no lo hizo, y se concretó a hacer lo que él era: un hijo, un mensajero, un representante de Dios, un siervo de Dios. Jesús hizo eso. Podía haber buscado fama, podía él usurpar el lugar de Dios, hacerse pasar como Dios mismo, pero no lo hizo.
Y la palabra de Dios es clara al respecto. Siendo en forma de Dios, no usurpó querer ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Simplemente entendió el propósito y simplemente decidió acatarlo. ¿Sí? Hizo solamente lo que debía hacer. Se puso en el lugar que realmente le correspondía. Siendo en forma de Dios, no usurpó el lugar de Dios como algo a que aferrarse. Filipenses 2 del 6 al 8. No usurpó el lugar de Dios. Tomó el lugar que le correspondía. Como hombre se sometió a la voluntad de Dios. Hizo todo de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Por lo tanto, debemos entender o comprender que tanto el poder y la autoridad que había en él era delegada y no propia. Debido a esta actitud de sumisión y humildad, por haber sido obediente hasta la muerte, le plació a Dios exaltarlo hasta lo sumo, como forma de compensación, dándole un nombre que sería sobre todo nombre, o poder o autoridad tanto en los cielos y también sobre la tierra. Esto es Jesús. Esto Jesús no lo tenía antes. Esto Jesús no lo tenía antes, sino se le otorgó después de que Él resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre. Y de esto mismo Jesús da testimonio. O sea, estamos tratando de explicar o de aclarar que este poder o autoridad que Jesús representaba, o este poder o autoridad que le había sido delegado, Él no lo poseía antes. Antes de los 30 años, Él no tenía esto. Lo comenzó a tener de los 30 años en adelante, cuando el Espíritu reposa en Él. Este poder o autoridad de la persona de Jesús, la palabra especifica bien claramente que le fue dado. Y la palabra señala y menciona cuándo se le dio. Y Jesús mismo da testimonio cuando dice: todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y los apóstoles confirman lo mismo. Creo que debemos hacernos la pregunta: ¿por qué Jesús dice, después que resucitó, fue ascendido al cielo, subió arriba? Y cuando desciende, se acerca a sus discípulos y les expresa esas palabras: todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Todo el poder me ha sido dado. ¿No lo tenía? ¿Por qué dice me ha sido dado en los cielos y en la tierra? ¿No hablaba acaso del poder o la autoridad que él tenía cuando estuvo con sus discípulos o comenzó con su ministerio? No, no era lo mismo. Porque el poder y la autoridad que Jesús representaba cuando él comienza su ministerio era delegada, le era dada.